Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. Sean bienvenidos. Y pues nos hemos gozado en la presencia del Señor. Y ahora queremos ser alimentados por la palabra de Dios. Queremos continuar estudiando la primera carta a los Corintios. Y vamos a ir al capítulo 3. De la primera carta a los Corintios. Y leeremos desde el versículo 18 Ahí es donde nos habíamos quedado el jueves anterior. Llegamos hasta el versículo 17 y vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 18. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea por lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Oramos al Señor. Padre buen Dios, que estás en los cielos y que habitas en medio nuestro, reconocemos de que tú eres el Dios Todopoderoso y por ello nos acercamos a ti hoy. Por ello hemos asistido a este lugar y otros también te escuchan a través de las transmisiones, porque estamos conscientes de la necesidad que tenemos de ti, porque necesitamos oír tu palabra, porque necesitamos oír tu voz, porque nuestra vida necesita ser edificada, necesita ser alimentada por tu poder, Señor. Señor, muchos están cargados, muchos se sienten desanimados. Y te pedimos en esta noche, Dios, que tú a través de la palabra puedas animar, que tú puedas fortalecer, Señor, a todos aquellos que están débiles, aquellos que se han desanimado. Señor, yo te clamo para que tú toques sus vidas, toques sus corazones, y que les dé nuevas fuerzas, que esta palabra, Dios, nos alimente, nos edifique, que esta palabra llegue a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, y que tú puedas transformar la vida de los hombres, que tú puedas, Señor, abrir los ojos a aquellos que aún no han creído en ti, Señor, que puedan abrir su corazón para creer en ti, a tu palabra, que hoy, Dios, podamos escuchar esta palabra con los oídos de la fe y con el conocimiento tuyo, Dios, creyendo de que tú puedes convertir al pecador y que también tú puedes resolver las situaciones difíciles que tu iglesia está pasando, las situaciones complicadas de enfermedad o de muchos otros asuntos, Dios, que pueden angustiar a las familias de esta iglesia. Pero clamamos, Dios, para que tú puedas resolver y que puedas interceder, Señor, en todas las peticiones que hacemos hoy. Señor, resuelve tú y háblanos hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Bien, el tema de hoy es: todo es vuestro. Así se ha titulado este mensaje. El jueves anterior ya estudiamos lo que era el templo de Dios, que somos nosotros, que somos la iglesia. Y aprendimos de que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Eso ya lo explicamos, de que en Cristo Jesús está el fundamento.
y que allí se debe de sobreedificar. Ya explicamos de que hay que edificar sobre el fundamento de Jesucristo y cada quien debe edificar de acuerdo pues a la voluntad de Dios, y debemos hacer esas obras que pues sean piedras preciosas, como ahí dice, como oro, como aquellas piedras preciosas que cuando son probadas por el fuego permanecen, y que no sean obras como la madera, la hojarasca o el heno, que cuando pasan por el fuego pues quedan deshechas. Y ya explicamos que de toda obra que nosotros hagamos, pues esa obra vamos a darle cuenta a nuestro Dios delante de Él, porque en la Biblia se nos narran dos tipos de juicios. Un juicio que es para la iglesia, pero ese juicio no es para condenación, sino que ese juicio es para determinar quiénes son merecedores de esas coronas, de esos galardones, de esas promesas y de esas grandes bendiciones espirituales y celestiales que Dios tiene preparadas para todos aquellos que fueron fieles, que se entregaron al Señor completamente, conforme a esa obra que hicieron. Y allí el Señor va a repartir como Él quiere, va a repartir de acuerdo pues a cómo Él es pues bueno y misericordioso con nosotros. Nosotros vamos a pensar, yo no merecía ese gran galardón que Dios me está dando, vamos a decir nosotros, pero Dios sí lo va a entregar porque Él es bueno y es misericordioso. Pero aquellos, obviamente, allí en ese juicio que le estoy hablando es para su iglesia, pues, no es para condenar a nadie, sino para eso, para determinar quiénes son aquellos que han ganado esos galardones, esas coronas y todo ello. Hay otro juicio que sí, ese sí es el juicio final, pero ese es para los incrédulos, donde allí se va a dictaminar sentencia total a los incrédulos. Quienes van a pasar al lago de fuego, al lago que arde con fuego y azufre. Pero ese es otro juicio, y de ese no debemos de preocuparnos nosotros, los que somos hijos de Dios, los que somos cristianos. No nos preocupamos por eso, porque ya tenemos ganada la salvación desde el momento que creímos en Cristo Jesús. El problema es para aquellos que no le han entregado su vida al Señor Jesús, que todavía no han abierto su corazón a Él. Ahí está la situación. Pero hoy es una noche, no para que se asuste o para que le dé miedo, sino para que crea en el Señor Jesús. Es una noche de esperanza, de salvación. Entonces toda obra que hagamos, de todo vamos a darle cuenta a Dios, y será probada por el fuego. Y si permanece esa obra, va a relucir. Si es una obra que si se edificó con oro, con esas piedras preciosas, si se hizo esa obra de amor y de misericordia con los demás, esas son las obras que van a permanecer. Esa obra de ayudar a otros, de bendecir a otros, de apoyar a otros, de animarlos, de perdonar, de estar allí en las buenas, en las malas, de amar a aquel que no se lo merece. No merece, que quizás nos dañó, nos hizo muchas cosas, no se lo ha ganado. Pero como tenemos el corazón de Dios, le mostramos amor a esas personas y les saludamos como que si nada pasa, porque está el amor en nosotros. Nosotros tenemos ese corazón conforme al de Dios, porque Él habita en nosotros. Entonces todas estas obras buenas que hacemos no son para determinar quién es salvo o no, sino para ver ese corazón pues conforme al de Dios, aquellos que ayudan, aquellos que hacen esa obra de edificar. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia, que es el templo y es la morada del Espíritu Santo. Somos cada uno de nosotros. Y como dice Pablo ahí, ese templo es santo, dice. O sea, la iglesia, ese que es el templo de Dios, que somos nosotros, es santo, dice. Entonces, si alguien destruye, dice, al templo de Dios, si alguien quiere dividir a la iglesia, dividir al templo de Dios, dice que Dios le destruirá a él, dice. O sea, aquellos que con sus obras, que con sus manos, sus pensamientos, con su boca, quieren destruir a la iglesia y dividir a la iglesia, ellos
pues será Dios quien se encargará de esas personas que causan divisiones, que sus obras son de maldad, que sus obras van a hacerle daño al hermano, a la hermana, y que se convencen a personas para formar otro grupo allá afuera y quieren hacer o tomar las decisiones por ellos mismos. Entonces, como no les agrada ciertas cosas de la iglesia, se envanecen, su corazón se llena de amargura y causan divisiones, pero de ellos Dios se va a encargar, como ya lo dijo Pablo. Dios les destruirá. Ninguna división prospera, no prospera, porque lo que Dios quiere es la unidad del cuerpo suyo, que es la iglesia. Eso es lo que quiere. Y las obras de amor y edificación son aquellas que unen. Esas obras que hemos ya mencionado son las que unen e edifican a la iglesia. Entonces, toda obra que usted haga debe ser para edificación de la iglesia, para edificar a otro, no para dañar, no para acusar, no para ofender, sino para edificar a alguien. Su palabra, todas las palabras que salgan de su boca deben de ser para animar, para aconsejar, para consolar. Todo eso edifica. Pero cualquier plática que solamente es con base a los placeres de este mundo, cualquier plática que no le vaya a decir absolutamente nada a usted, eso es vano. Toda esa obra va a ser vana, no permanece, porque no le edifica en nada. Entonces, lo que Pablo ha enseñado en esos versículos 16 y 17, que ya lo vimos, es eso. Y continúa en la lectura que hicimos hoy, el versículo 18, dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Aquí ya Pablo ya está concluyendo. Yo les mencionaba el jueves anterior que en esta parte del capítulo 3 ya él ha concluido el problema que había en la iglesia de Corinto, que habían divisiones. Ese era el mayor problema que había allí, porque algunos decían: yo soy de Pablo, otros decían: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, decían algunos, porque se fijaban más en la elocuencia, en el conocimiento de los hombres, en cómo ellos se expresaban, en ciertas cosas que en realidad no son la base del evangelio. La base del evangelio es Jesucristo, eso ya lo explicamos. El fundamento es Cristo, no son los hombres, no es lo que alguien llegue a saber o a conocer, sino que la verdad y el fundamento está en Jesucristo. Uno puede hablar de muchos temas, puede citar muchos libros de aquí de la Biblia, ¿verdad?, cuando se está predicando, pero todo debe ser el centro, Jesucristo. No se habla de otra cosa que no sea Cristo. Entonces, todo tiene que girar en torno a eso. Entonces, eso es lo que aquí menciona, que si alguien dice se cree sabio, mejor hágase ignorante, dice. ¿Por qué? Haciendo referencia o énfasis a lo que él ya dijo en versículos anteriores, en el capítulo 2 y 3, él ya explicó qué consiste la sabiduría humana y todas esas cosas, él ya lo dijo. Entonces dice, si alguno se cree sabio, entonces mejor hágase como que no sabe nada, hágase ignorante. ¿Para qué? Para que llegue a ser sabio. ¿Qué es lo que quiere decir allí Pablo? De que aquellos hombres que sí se creen sabios, en realidad no saben nada, porque estos hermanos de Corinto, si ellos de verdad tuvieran esa sabiduría de Dios, no anduvieran con esas cosas de tener afinidad hacia un hombre, de dividirse, no hubieran pensado de esa manera si ellos tenían la sabiduría de Dios. Pero como Pablo les ha dicho, a ustedes yo no les hablé, quise hablarles como espirituales, dice, pero no les podía hablar como espirituales. ¿Por qué? Porque son carnales, les dice. Eso ya lo explicamos. Son carnales, no entienden lo básico del evangelio, la verdad, todo lo verdadero. ¿Cómo les vamos a hablar de fe, de doctrina? Les dice, si no han entendido de que ustedes son el templo de Dios. Por eso les dice, allí en el versículo 16, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Es decir, que les está recordando, bueno, si ustedes dicen ser sabios,
¿cómo es posible que no saben? Por eso les pregunta, ¿o no sabéis que soy templo de Dios? Entonces, si ellos fueran sabios, lo hubieran entendido. Pero no lo sabían, dice. O no sabéis, les dice Pablo. Y esa frase la va a mencionar 10 veces en las cartas a los Corintios, Pablo. O no sabéis, y les va a decir que el argumento. ¿Por qué? Porque ellos se creían sabios, se creían inteligentes y que conocedores de muchas cosas. Por eso admiraban a Apolos, porque él era elocuente, era poderoso en las escrituras, dice. Si dice el libro de los Hechos de Apolos. Entonces afamaban más el conocimiento y ellos adoptaban esa conducta de amar más el conocimiento de las cosas. Pero en realidad no sabían nada, porque si lo supieran no se dividieran, no se estuvieran dividiendo. Entonces nadie se engaña a sí mismo, dice. Nadie se engaña. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. También Pablo dijo de que a los incrédulos todo lo que es el evangelio para ellos les parece locura. Y dice, pero lo que hacemos nosotros, él le llama al evangelio la locura de la predicación. Eso ya lo explicamos en otros temas anteriores, que así se refiere él, la locura de la predicación, dando a entender de que si para el mundo ellos creen que nosotros estamos locos, pues que lo crean así, porque nosotros estamos del lado, no de la locura, así de que estamos dementes, no tenemos demencia, sino que estamos en la verdad de Jesucristo. En realidad a nosotros se nos ha revelado la verdad de Dios, la verdad del evangelio, la obra de Cristo, la salvación, todas esas cosas se nos fueron reveladas a nosotros. Pero para el que es incrédulo, él que sí es ignorante, por eso es que él no conoce o no sabe muy bien qué es lo que nosotros hacemos acá. Y para ellos es locura, para ellos es pérdida de tiempo, para ellos es que allí no va a hacer nada, solo se va a sentar ahí a escuchar a un loco que habla y usted le cree a ese hombre que habla ahí, y así son las personas incrédulas. Pero como Pablo ha dicho, pues para ellos, si ellos creen que somos locos, está bien. Si para ellos es esto locura, entonces está bien, dice. Pero aquí lo que él va a mencionar nuevamente es, si alguno se quiere creer sabio o hacerse sabio, mejor hágase ignorante. Pero ¿ignorante a qué? Ignorante a las normas y conductas de este mundo. Es decir, si este mundo en este mundo lo que predomina es la ley del más fuerte. Eso es lo que predomina en este mundo. Si usted va en una carretera, ahí el que es más loco en meterse ahí en los carriles y todo eso, ese es la ley del más fuerte en la carretera. En los trabajos también predomina eso. Todos quieren ir buscar la posición más alta, y para llegar a eso pues se pasan llevando a cualquiera, cometen injusticias, se engañan, ponen en mala al compañero y así, porque ellos quieren lograr una posición. Entonces eso es lo que predomina en el mundo, la ley del más fuerte. Pero nosotros, si queremos ser sabios, si queremos andar sabiamente, hagámonos ignorantes a esas cosas del mundo. No seamos como el mundo. No nos dejemos llevar por esas corrientes del mundo, de que yo también voy a ir en esa actitud de discriminar a otros, de engañar a muchos para yo alcanzar algo, a costa de otros yo lograr cosas. Eso no es para los hijos de Dios. Quien hace eso es ignorante, no conoce las cosas de Dios. Pero el que es sabio y que entiende las cosas no hace esas obras, sino que hace obras de piedras preciosas, hace obras que aman, de amor, obras que edifican, obras que en lugar de pasar por encima del compañero, sino que uno lo que hace es echarle la mano, apoyar al compañero. Si está atrasado en algo, ayudar allí, estar allí acompañándole. Eso es lo que hace aquel que tiene a Cristo en su corazón. Pero el que no lo tiene va a ir encima de él. Entonces, si alguien se cree sabio, se dice hágase ignorante. ¿A qué? A las cosas del mundo.
Y si nos hacemos ignorantes a esas cosas del mundo, dice, llegará a ser sabio. ¿Para qué? Para que llegue a ser sabio. Y allí va a citar a lo que está en Job. El versículo 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Está citado de Job, ese versículo, de Job capítulo 5 y versículo 13, allí está. Es el único versículo del libro de Job que se cita en el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento usted no va a encontrar otra cita que se haga referencia al libro de Job. Esta es la única que se hace. Y lo que hace Pablo acá es mencionar un dato importante del caso de Job, que era acerca de la sabiduría. Porque si analizamos esa situación que pasó Job, recordemos de que cuando él lo había perdido todo, él tenía esa enfermedad en su cuerpo, llegaron sus compañeros y tuvieron diálogos con él. Y estos compañeros, estos amigos, ellos no llegaron como a animarlo, a consolarlo, sino que se pusieron como a dialogar en que lo que él tenía era porque él había fallado, él había pecado, algo había hecho. Entonces eso es lo que le estaban acusando a Job. Entonces viene Job y él se defiende, dice, no, que él ha sido íntegro, que en alguna parte menciona de que dice, he guardado mis ojos para no ver a las vírgenes, dice, para no ver o sea, no practicar ni siquiera la lascivia o la lujuria o nada de eso. Dice, se guardó en integridad. Entonces él se defiende y él empieza a decirle a sus compañeros de que están hablando como necios, como personas que no saben nada. Y él viene y dice que él sí tiene esa sabiduría, que se ha guardado, que tiene inteligencia, se ha cuidado. Y en algunas ocasiones hasta le reclama a Dios. Entonces viene Dios y le va a responder a Job en el capítulo 38. Vamos a verlo, porque aquí estamos hablando de la sabiduría. El Job capítulo 38 se titula ese capítulo, dice, Jehová convence a Job de su ignorancia, dice en la Reina Valera. ¿Por qué? Porque Job se estaba defendiendo en su sabiduría, pero viene Dios y le va a convencer de que en realidad él no sabe nada, de que en realidad es ignorante, solo está hablando por hablar. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. ¿Cómo se le presentó Dios a Job? Desde un torbellino, y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás, le dice. Vamos a ver, otra palabra le está diciendo, vamos a ver si de verdad eres sabio, si de verdad conoces las cosas, si de verdad te crees tan inteligente. Vamos a ver, tú me contestarás. El versículo 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ella, y el brazo enaltecido es quebrantado. Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo.
te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Bueno, y ahí le va a seguir diciendo muchas otras cosas. Solo hemos leído alguna parte, porque le sigue mencionando muchas cosas de que en realidad Job no sabía nada de eso. Y él se creía sabio, y él se creía conocedor de muchas cosas, pero ni siquiera sabía algunas cosas. Más abajo ya le va a hacer otras preguntas más sencillas, que alguien sí las podría saber, pero ni aún eso él sabía, pero él se creía sabio. Entonces acá Pablo está retomando esto. ¿Para qué? Para hacernos conciencia y decirnos, seamos más humildes. Si algo sabemos del Evangelio, si algo sabemos, hagámoslo mejor, no hagamos alarde de eso. Eso es lo que él quiere decir, que seamos humildes, que si algo aprendemos de las Escrituras, usémoslo. ¿Para qué? Para bendecir a otros, para ser hacedores de la palabra. Para eso es, para que cumplamos lo que la Biblia dice. La Biblia no es para que yo me enriquezco de conocimiento y voy a hacer alarde de eso, y voy a empezar a discriminar a otros que no lo saben. Esa persona apenas está comenzando, puede decir alguno, y empezar a enaltecerse de lo que él sabe, de lo que él conoce, del estudio que tiene, de su teología, de su doctrina y muchas otras cosas. No hay que hacer alarde de eso, sino que usarlo. ¿Para qué? Para enseñar, para edificar, para bendecir a otros. Entonces todos los predicadores, todo el que enseña de alguna manera, debería de usar todo su conocimiento e inteligencia para edificar a la iglesia. Para eso es. Y no hacer alarde de lo que sabe, porque en realidad al final no sabemos mucho. En realidad no vamos a llegar a conocerlo todo. Y aún la Biblia nos enseña en muchos pasajes donde hay cosas que no se revelan totalmente. Porque allá en Apocalipsis, allá hay muchas cosas que hay muchas personas que se esfuerzan en estudiar todo lo que ahí dice, pero hay ciertas cosas que no tienen una explicación así clara. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado el tiempo para que Dios las dé a conocer totalmente. Hay ciertas cosas que todavía son un misterio. Hay muchos pasajes de la Biblia donde todavía hay muchos debates sobre cuál es la interpretación correcta sobre eso. ¿Y qué nos enseña eso? De que no lo vamos a saber todo, no lo vamos a conocer todo. Y lo poco que lleguemos a conocer, eso hay que usarlo para edificar a la iglesia. Hay que usarlo para bendecir, para poder animar a otros. Todo lo que sus experiencias, todo lo que usted pasa en la vida, úselo para aconsejar a aquellos que usted está viendo de que puede ser que se metan en problemas. Pero como usted ya superó muchas pruebas, entonces usted aconseje a los jóvenes, aconseje a las señoritas, aconséjeles para que no se equivoquen ellos, así como que quizás nosotros sí nos hemos equivocado. Todo lo que hemos aprendido, usémoslo para eso, para ayudar y no hacer alarde de lo que sabemos ni lo conocemos. Entonces eso es lo que dice Pablo. Si alguno pues quiere ser sabio, hágase ignorante, no haga alarde de lo que puede llegar a saber. ¿Para qué? Para que llegue a ser sabio. Y como hemos citado ya a Job, dice que Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Eso es lo que citamos de Job también. ¿Por qué? Porque como Job, él estaba haciendo alarde de su sabiduría. Pero dice allí de que Dios, que Él es el Todopoderoso, Él es más sabio, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces dice, Él prende, dice que Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, si Él dice conocer algo, vamos a ver si es cierto. Y Dios lo que hace es darle una enseñanza a estas personas que se creen sabias, darles una lección de que en realidad no sabe mucho.
desconocemos muchas cosas. Desconocemos muchas cosas sobre la vida. Y aquel que se considera sabio a sí mismo y que dice, no, es que yo ya me las puedo todas, ya me las sé todas, esa ya me la sé, esa, ¿qué me va a decir a mí ese muchacho? Puede decir alguien, ¿qué me va a aconsejar a mí de la vida? Pero hermanos, muchas veces hasta los niños nos pueden dar una lección a nosotros. Hasta un niño, y uno dice, un niño todavía no sabe muchas cosas. Pero al pensar así de los niños, también nosotros estamos poniéndonos en la posición de que sabemos más que el niño. Pero Jesús dijo de que quien no se hace como uno de estos pequeños, dice, no entra en el reino de los cielos, dice. Quien no seamos como un niño, dice. Entonces, para entrar en todo lo que es el evangelio y entender las cosas de Dios, debemos de tener un corazón así como de un niño. El niño pregunta, ¿y qué es eso, mamá? ¿Y qué dice allí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Entonces, el niño quiere aprender, quiere conocer. Así seamos nosotros también. Que en nuestro corazón haya ese deseo de conocer todo lo que la Biblia de Dios nos enseña. Que haya un anhelo de aprender. Y que también seamos inocentes, así como lo es un niño. Que ellos pueden pelearse con sus compañeros, amiguitos, pero a la vuelta, al ratito, ya están abrazados nuevamente. Y hasta comparten de su alimento. Pero así debemos actuar también nosotros. Así lo que el Señor Jesús ha enseñado, de ser como un niño. Entonces, si alguien se cree sabio, pues hágase ignorante, dice, para que llegue a ser sabio. No haga alarde de lo que conoce o de lo que el estudio que tiene y muchas otras cosas, sino pongámoslo en servicio a la obra de Dios, porque Dios, dice, prende a los sabios en la astucia de ellos. También el versículo 20 él va a citar otro pasaje de Salmos 94:11. Dice, otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Dice. O sea, los pensamientos de los sabios, los que se creen sabios, los que se creen que conocen muchas cosas y que se las saben y que se las pueden, dice que Dios conoce que esos pensamientos de ellos son vanos, son pasajeros, son nada en realidad. Porque ya Pablo mencionó en el capítulo 2, dice de que Dios escogió a lo necio del mundo, dice. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Escogió Dios a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Y quiénes eran los necios del mundo? ¿Quiénes son los necios del mundo? Somos nosotros, porque éramos necios antes. Éramos necios, éramos personas que nadie nos gobernaba. Ni nuestros padres quizás nos gobernaban. Nos ponían hora de llegada, pero más por ir a lo contrario, llegábamos más tarde de lo que se nos decía. Porque éramos ingobernables, éramos necios. Cualquiera nos daba un consejo de algo, pero hacíamos como que sin nada. No se meta en mi vida, usted no es nadie para decirme o para aconsejarme. Un joven le puede decir a un adulto que le aconseja, usted no es mi papá, no es mi mamá para que me aconseje. Usted no es nadie para que me dé eso. Entonces, esa persona está actuando con necedad. Es necia. No comprende, no entiende nada. Y cree que está actuando de la mejor manera. Y muchas veces así nos hacemos hasta nosotros muchas veces. Muchas veces Dios ya nos ha hablado claramente. Nos ha hablado claramente de que no vayamos allí. Esa persona no te conviene. Esa amistad no te conviene. Ese camino no te conviene. Ese negocio no te conviene. Y así Dios nos ha hablado claramente en muchas veces, muchas ocasiones. Pero nosotros, actuando como necios, no hemos hecho caso a la palabra de Dios.
En mensajes se nos ha predicado muchas veces, se nos ha dicho muchas cosas en las predicaciones. La palabra de Dios llega y nos enseña y nos corrige, llega a exhortarnos, nos exhorta de muchas cosas, pero nosotros actuamos neciamente. Y decimos, no, quizás estaba enojado, quizás no ha comido el pastor, el predicador, y que llegó así, muchas veces así quizás pensamos nosotros, no, quizás estaba enojado y por eso habló de esa manera, pero no es eso, sino que es la palabra de Dios que llega para disciplinar. Pero actuaríamos como necios si no la tomamos, si no la reconocemos a la palabra de Dios. Pero si alguien dice ahí, ¿se quiere llegar a ser sabio usted? Muchas veces el que no dice nada, ese aparenta ser que sabe cosas, ¿verdad? Aquel que no habla mucho, quizás es una persona inteligente, pero si llegara a hablar esa persona, llegara a decir algo, allí descubriera todo lo que es, ¿verdad? Porque así es como uno llega a conocer a las personas, por lo que dice, por cómo piensa, cómo se expresa. Ahí podríamos llegar a conocer, pero muchas veces el que se queda callado puede librarse de muchos problemas. Quizás no es muy inteligente ni muy estudiado, pero ha aprendido a cerrar la boca. Y esa obra es de más sabiduría que cualquier palabra o argumento que podemos usar. Muchas veces solo hay que cerrar la boca. Hay que guardar silencio. Entonces, muchas de estas cosas en la vida nos van a poner a prueba. La vida nos va a poner a prueba para si en verdad somos sabios o si en realidad no sabemos absolutamente nada, que somos ignorantes. Somos ignorantes quizás de muchas cosas. Pero no hagamos alarde nunca de algo que sabemos, sino que seamos humildes y reconozcamos que el único poderoso es Dios. Y quien lo sabe todo es Dios. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Es Dios. Por eso dice el salmista, ¿qué es el hombre? Para que pienses en él, para que tengas memoria. ¿Qué son los hombres? ¿Qué somos nosotros? Somos polvo de la tierra, eso somos. Somos barro. Y si no llega el alfarero y nos moldea, vamos a quedar así como un barro sin forma. Tiene que llegar el Señor Jesús a moldearnos. Y Él lo que hace es ponernos pruebas para moldearnos. De esa manera nos prueba el Señor. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. ¿Por qué? Porque todo es vuestro, dice, porque todo es vuestro. Y ahí Él va a decir, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea todas las cosas, todo es vuestro, dice. No tienen por qué gloriarse de Pablo, no tienen por qué gloriarse de Apolo, no tienen por qué gloriarse de Pedro, no tienen por qué gloriarse de los hombres. ¿Por qué? Porque todo es vuestro, dice. Cuando estudiamos allá el libro de Efesios y estudiamos los ministerios, no sé si usted se recuerda de eso, estudiamos los 5 ministerios que hay en la obra de Dios, en el Evangelio, los 5 ministerios, y explicamos cada uno de ellos. Pero allí explicamos que estos ministros, esos ministerios, eran un regalo de Dios, que eran dones que Dios había entregado a la iglesia. O sea, que los ministros, los 5 ministerios eran dones, eran regalos de Dios para la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia fuera edificándose, para que se edifique la iglesia. Entonces, tomando como base esa verdad de que los ministros son un regalo de Dios para la iglesia, por eso dice Pablo acá, todo es vuestro, dice. Sea Pablo, es vuestro. Apolos, es vuestro. Cefas, es vuestro. ¿Por qué? Porque son ministros que Dios levantó como regalo para la iglesia, para la edificación de la iglesia. Sea el mundo, dice, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo, dice, todo es vuestro. Entonces no se gloríen en los hombres, dice. No se gloríen por la elocuencia de un hombre. No, mejor denle la gloria de Dios
porque Dios usa a ese hombre. Dios es quien le da palabras a ese hombre. Dios es quien le da la inteligencia a ese hombre. Dios es quien lo va a ministrar, que lo llama y que lo atrae a él. Es Dios quien usa a esos ministros. No se gloríen de los ministros, de los hombres, sino que nos gloriemos en el Señor. Si hay algo, eso también ya lo explicó Pablo anteriormente, si hay algo de qué gloriarse, dijo él, gloríese en el Señor, dice. Gloríese en Dios, en lo que Él hace con los hombres, no de los hombres, lo que Dios hace en los hombres. Es muy diferente eso. Usted puede darle la gloria de Dios a Dios por un siervo de Dios. Sí lo puede hacer, porque está dándole la gloria a Dios por cómo Dios bendice a ese siervo, a esa hermana, a esa servidora. Y usted puede decir gloria a Dios, como Dios levanta mujeres servidoras, mujeres que aman la obra de Dios, mujeres que le sirven con amor, con toda entrega al Señor. Usted le está dando la gloria a Dios por estas mujeres, por ustedes, hermanas. Dios le da, la iglesia le da la gloria a Dios por los que ministran alabanza, por todos y cada uno de aquellos que son usados por Dios. Le damos la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque todos ellos, dice, son vuestros. Dice, todo es vuestro. Los ministros es vuestro. ¿De qué? De la iglesia, le pertenecen a la iglesia. Los que tocan un instrumento le pertenecen a la iglesia. Los miembros, los que escuchan, los oyentes, los servidores, los pastores, el que profetiza, todo es un regalo de Dios. Es vuestro, Dios. Todo es vuestro. Todo le pertenece a la iglesia. Sea Pablo, sea Cefas, sea Apolo, todo es vuestro. Esos son los regalos que Dios le da a la iglesia. Le ha dado predicadores, le ha dado ministros de alabanza, le ha dado servidores, diáconos, diaconisas, maestros de escuela bíblica. Eso es un regalo de Dios. Los que sirven en la sala cuna. Dios le ha dado a la iglesia esos servidores y servidoras, jóvenes y adultos. Todo es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Porque la iglesia es el templo de Dios. Eso es la iglesia. Y necesita la iglesia ser edificada. ¿Y cómo es edificada? Con los ministros, con los servidores, las servidoras. Porque desempeñan una gran labor. Dios los usa. Dios usa a muchos hombres y mujeres para la edificación de la iglesia. Y el que es usado por Dios tampoco tiene por qué gloriarse en él, sino que hay que darle la gloria a Dios también por eso. El que es servidor o servidora, darle la gloria a Dios porque pues tocó el corazón de los que están al frente para que le llamaran a servir. Fue Dios quien movió todos los hilos, no son los hombres, es Dios quien lo planea todo. Quizás en sus planes para este año no estaban quizás el servirle a Dios para su vida, que usted dijo, no, quizás este 2024 quizás no voy a servirle a Dios, o algo otros quizás no habían sido llamados todavía, pero este año Dios les llamó para que sirvieran, para que le entregaran su vida al Señor. Entonces todo dice, todo es vuestro. Y dice además, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces nadie es independiente de nosotros, nadie es independiente. ¿Por qué? Porque la iglesia, dice, es de Cristo. La iglesia no es del pastor, la iglesia no es del predicador, no es de la directiva, no es de los ancianos. No, la iglesia es de Cristo, le pertenece a Él. Usted ni siquiera es dueño ni de su propio cuerpo, no es dueño de su cuerpo. Usted le pertenece al Señor Jesús, es pertenencia de Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido sellado con el Espíritu Santo, es propiedad de Dios. Por eso Pablo también va a enseñar más adelante, cuando llegue a tocar temas más difíciles, más complicados,
que eran más escandalosos, como el tema de la fornicación y del adulterio. Y ahí él va a decir de que no se puede unir, dice, el cuerpo a una ramera, a una prostituta. ¿Por qué? Porque ese cuerpo le pertenece ¿a quién? A Dios. Entonces no es posible de que unamos nuestro cuerpo a otra persona que va fuera del marco de Dios, o sea, que no es su esposa, que es una ramera, que no está bajo el marco de Dios. Entonces no podemos hacer eso. Él lo va a explicar más adelante. Ya vamos a llegar a ese punto más adelante. Pero lo que le quiero mencionar es eso, de que dice, nosotros, la iglesia, somos de Cristo. Vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Dios es el Padre. Y arriba de Dios no puede haber nada más. No hay nadie más. Él es el creador de todas las cosas. Él es el principio y es el fin. No podemos decir la pregunta que muchos ateos hacen, ¿verdad? Bueno, pero si Dios es el creador, ¿y quién creó a Dios? Es porque esa pregunta no tiene mucho sentido, porque Dios lo es todo. Él no tiene principio, no tiene fin. No puede haber algo más arriba de Él. Más arriba de Dios no hay nada. Entonces los hombres empiezan a dar sus explicaciones de muchas cosas. Y entonces allí ellos se creen sabios. Y los científicos pues no reconocen a Dios, porque ellos, su Dios es la ciencia. Su Dios es la evolución. Para los hombres de este mundo, ellos consideran de que no hay un creador, sino que ellos dicen de que todo es producto de la evolución. Todo es producto de una gran explosión que hubo en el universo, y que allí se expandió todo, y que allí se creó la materia, se creó la vida. Y eso explican los científicos. Pero en realidad toda esa explicación siempre tiene preguntas que no tienen respuesta. Porque ¿cómo inició esa gran explosión? Es algo que todavía no lo pueden decir. ¿Cómo es que inició? Si dicen todo partió de allí, es un punto de inicio. Pero ¿cómo inició eso? ¿Cómo se dio? Esa es una pregunta que todavía no le dan respuesta. Todavía no se puede explicar qué hay en un agujero negro, qué es lo que, muchas cosas, o qué es lo que pasa allí. Hay teorías de eso. Y hay personas muy inteligentes que llegaron a explicar muchas cosas de los agujeros negros. Por ejemplo, Albert Einstein, un hombre reconocido. Pero ni toda esa ciencia puede dar la respuesta a muchas otras cosas. Porque para ellos, como le digo, la ciencia es su Dios, que descienden de otra criatura, que todo fue producto de esa evolución, ¿verdad? De que según esa teoría, hubo un tiempo donde las personas podían respirar bajo el agua, y que llegó un punto donde el hombre se iba adaptando al clima, ¿verdad? Algunos que estaban en lo frío empezaron a mutar, ¿verdad? Y a tener otro aspecto y así. Entonces, si se creyera en esa teoría, porque es una teoría, hoy nosotros ya hubiéramos avanzado de esa misma manera. Quizás ya hubiéramos aprendido a volar, ya hubiéramos evolucionado a otra cosa. Pero como no ha pasado, o sea, no hay algo que compruebe que en realidad eso es así. Sí hay evolución en otras cosas. La tecnología avanza. En eso podemos decir, sí, ¿verdad? Los medios de transporte sí han evolucionado, ¿verdad? Han evolucionado esas cosas. Pero nosotros físicamente, eso es lo que a ellos no le pueden dar respuesta. Pero esa es la ciencia de los hombres. Ese es el conocimiento de los hombres. Y muchos se pierden en eso. Pero nosotros tenemos un conocimiento que no lo da la ciencia. El conocimiento de Cristo Jesús. A nosotros se nos reveló Jesús.
Algunos no han terminado su bachillerato, otros no terminaron el 9º grado, pero se le ha revelado Cristo. Tiene algo tan maravilloso que es conocer a Dios, conocer quién es el Hijo de Dios. Una bendición que muchos científicos no la tienen y no lo llegarán a comprender, no lo llegan a reconocer en su vida, pero nosotros sí. Entonces si algo debemos de gloriarnos es en el Señor, en lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque todo es vuestro, dice. Todo es de nosotros, todo nos pertenece. Sea lo del mundo, es vuestro. Porque Él lo creó, Dios lo creó. Dios creó la tierra, entonces ¿le pertenece a quién? A la iglesia. Nos pertenece todo. Este país es bendecido porque hay iglesia del Señor. Por eso es bendecido este país. Este cantón es bendecido porque aquí hay iglesia. Esto nos pertenece. Somos propiedad de Dios. Todo nos pertenece, todo es vuestro, dice. Usted tiene la libertad para salir y gloria a Dios por los hermanos que evangelizan. ¿Por qué lo hacen? Porque todo es vuestro, todo es de nosotros, todo nos pertenece. Tiene la libertad para ir a evangelizar. Todo nos pertenece. Sea hasta lo por venir, dice ahí, hasta lo que va a venir es de nosotros. ¿Qué es lo que nos espera? La gloria eterna. Estar con Cristo en las bodas del Cordero. Eso es lo que nos espera, esa es nuestra esperanza. Entonces lo por venir también es de nosotros. Es de nosotros esa morada eterna. Es de nosotros el reino de los cielos. Porque vamos a heredar juntamente con Cristo Jesús. ¿Lo hemos ganado? No es que lo hayamos ganado, sino que Cristo pagó por nosotros. ¿Para qué? Para Él entregarnos a nosotros ese reino de los cielos. Cristo lo hizo. Amén. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por tu palabra, por la bendición, Señor, de estos estudios que tú nos regalas, y que damos gloria a ti, Dios, por estos estudios. Damos gloria, Señor, porque tú nos sigues hablando y nos sigues enseñando, porque el tiempo de dar a conocer las cosas, Señor, se está cumpliendo hoy en nosotros, porque tú sigues revelando, tú sigues añadiendo a tu iglesia los que deben ser salvos. Tú sigues levantando hombres que predican tu palabra. Tú sigues usando a siervos, a siervas, a servidoras que te sirven, Señor, que hacen una obra fundamental en la iglesia. Tú sigues añadiendo a más servidores, sigues levantando ministros de alabanza, sigues levantando jóvenes que se entregan a ti, sigues usando a jóvenes que enseñan en la escuela bíblica, sigues usando a muchas personas para tu obra, Dios. Y te damos gracias por ello, damos gracias por todos aquellos que hacen esa obra tuya, Dios. Que ponemos nuestro granito de arena, pero ese granito de arena va edificando un gran templo, que es tu iglesia, Señor Jesús. Esa pequeña obra que hacemos, yo sé que tú no la dejas pasar. Quizás nosotros los hombres sí pasamos ciertas cosas y no nos fijamos, no nos damos cuenta de ese amor de algún servidor o servidora que tiene hacia ti, Dios, y de esa obra que hace. Quizás los que están al frente quizás no lo vean, Dios, pero tú sí lo ves. Tú sí ves ese esfuerzo que muchas personas hacen por venir a este lugar. Tú sí ves, Señor, que aquellas personas que aún con muchos problemas en sus familias, algunos quizás con enfermedad, pero ponen ese esfuerzo para estar en tu casa, y eso tú lo ves, Dios. Solo tú sabes las luchas que los hermanos y hermanas tenemos. Solo tú sabes los problemas que hay en las familias, Señor. Pero con todo y ello, no nos hemos alejado de ti, Dios, porque reconocemos que tú eres Dios, y reconocemos que
nosotros te pertenecemos a ti, Señor Jesús. Que nuestra vida te pertenece, que nuestra familia te pertenece, que todo lo que se hace acá, Dios, te pertenece a ti, Señor. Y tú le has dado a tu iglesia muchas cosas también, muchos regalos, muchos dones, porque todo es de nosotros, todo nos pertenece, Señor. Gracias por los hombres que tú levantas, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que se paran al frente a enseñar, Señor. Sígueles usando, sígueles llenando de ti, Dios. Dales palabra, Dios. Ayúdales en todo, Señor. Que tengamos ese corazón sensible a ti y que también un oído que se detenga a escuchar cuál es el mensaje que tú quieres darle a la iglesia, Señor. Gracias por estos jóvenes que te alaban, Señor, y que ministran en la alabanza. Muchas gracias, Señor. Sígueles usando, Dios. Dales inteligencia para que toquen esos instrumentos. Dales ese talento que lo puedan ellos afinar mucho más, Señor. Más de lo que ya lo tienen, Señor. Que sean bendecidos y usados para tu obra, Dios. Para la edificación de la iglesia. Para que se dé lo mejor a ti, Dios. La mejor ministración en estos cultos, Señor. Gracias por los servidores y servidoras que tú has llamado. Las diaconisas, los diáconos, los maestros de escuela bíblica, los que sirven en la sala cuna, los que sirven con los jóvenes. Gracias, Señor. Gracias por estos siervos y siervas. Y sigue levantando más hombres, más mujeres que te amen y te sirvan con amor y con entrega a ti, Dios. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Como último, quiero hacer un llamado de parte de Dios. Si alguien quisiera entregar su vida a Cristo por primera vez, porque su vida ya no le pertenecerá al mundo, su vida ya no le va a pertenecer a Satanás, sino que usted va a formar parte de la iglesia del Señor y será propiedad de Dios. Si usted quiere aceptar a Cristo por primera vez, solo póngase en pie en señal que quiere recibir al Señor. O si quisiera reconciliarse con Él, si quisiera pasar nuevamente a un compromiso con el Señor, no con los hombres, sino una vida que le pertenecerá al Señor. Si quisiera reconciliarse con el Señor, solo póngase en pie en señal de que lo quiere hacer. Y si no lo hay, pues damos las gracias a Dios por su palabra y su bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.